Queremos hablar un poco de lo que está sucediendo en el país, sobre todo en materia política, porque la noticia de hoy, desde esta mañana temprano, es el triunfo contundente que tuvo Alfredo Cornejo para volver a la gobernación de la provincia de Mendoza. Tuvo prácticamente el 40% de los votos, una diferencia realmente de muchos puntos, más de 11 puntos, sobre el segundo, que es Omar de Marchi, que es un hombre que estaba en el PRO, es decir, antes estaba en Juntos por el Cambio, pero acá lo que sucede es que Alfredo Cornejo pertenece al radicalismo, y con esto del radicalismo se ha hecho fuerte cuando parecía que dentro de Juntos por el Cambio estaba perdiendo preeminencia. Con estas elecciones gubernativas, provinciales por supuesto, se ha fortalecido el radicalismo. Pero además, este fenómeno que se ha venido dando, que se dio ya en las PASO y también en otras elecciones que se han realizado en las provincias, el hecho de que provincias donde arrasaba Javier Milei en esas elecciones PASO, sin embargo, en esas provincias sus candidatos estuvieron muy por debajo. Y lo mismo podemos decir lo que pasó en Mendoza. El peronismo ha hecho allí su peor elección en los últimos 40 años. Y esto está indicando, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Mendoza, es imposible traspolar lo que ha sucedido en Mendoza con el resto del país, pero sin embargo está marcando una tendencia. Ha habido allí entre Omar de Marchi, que era del PRO, y lo que pasa con Alfredo Cornejo, entre los dos están sumando más del 50% de gente que efectivamente quiere que haya una transformación frente a todo lo que se está viviendo en el país. Pero mientras todo esto ocurre, Javier Milei tiene una centralidad que es absolutamente inevitable. Está, como en este caso, nosotros lo estamos mencionando en un programa que tiene que ver fundamentalmente con la economía, pero ocurre que Milei no solo que es candidato a presidente, sino que también es economista. Y la parte central, la columna vertebral de su programa, tiene que ver con la economía. Pero hay un aspecto que tiene que ver con la cuestión sociológica, con la cuestión del liderazgo, en lo cual es absolutamente un especialista nuestro siguiente invitado, que es el profesor Eduardo Dalmaso, especialista en liderazgo y estrategia, ¿no? El análisis estratégico. Es decir, quiero conocer de punto de vista general y después desarrollamos las conversaciones, ¿qué te parece a vos que por qué Milei surge así tan de golpe y ocupa esa centralidad? ¿Vamos a diferenciar para apreciarlo? Perón, para ser líder, tuvo toda una etapa, puede estar de acuerdo o no, donde desarrolló una serie de acciones que posibilitaron que un sector de la sociedad se beneficiara y creyera en ese. Estuvo en la Secretaría de Trabajo, por ejemplo. En la Secretaría de Trabajo, para ser preciso. ¿Okay? Alfonsín luchó contra la dictadura y fue generando un discurso que concitó la adhesión de los jóvenes de esa etapa. Exacto. ¿No? O sea, no fue espontáneo, sino que fue creado una relación dialéctica entre el pueblo, parte de la sociedad, gran parte de la sociedad, y ese líder en su momento. Con esto, ¿qué quiero decir? Los líderes no se generan espontáneamente, salvo que estemos en el Titanic y estemos realmente sumergiendo y aparece un tipo que te salva del barco. Claro, porque hay algunos especialistas en liderazgo que dicen que en medio de la revolución o el despelote crea o pare a ese líder, ¿no? Lo que pasa que, ahí va, en este momento para mí no lo puedo conceptualizar como un líder. ¿Por qué? Sí, como un hombre que ha concitado adhesiones, pero no como líder porque no hay un discurso que concite la adhesión, por ejemplo, lo que vos señalaste, en las provincias, su gente no gana, es más, hace un papel muy pobre. Pésimo. Quiere decir que la sociedad no lo acompaña con su gente. Y si no lo acompaña con su gente, quiere decir que lo tienen definido para algo, que es distinto de liderar. A mí me da toda la impresión de que... Eso me parece clave lo que acabas de decir, lo tienen para algo y no para liderar. Es decir, Milei representa la bronca, representa la desilusión, representa el no saber qué hacer ante una anomia que nos viene trayendo de hace décadas. Y que lo hemos conversado acá hace años. Años, que lo venimos conversando y ojalá que no lo sigamos conversando tantos años. No. Bueno, nosotros nos vamos a estar, pero digamos, ojalá que los que siguen. Pero es muy importante señalar esto, porque no es que un gran sector de la gente que le votó a Milei cree que Milei va a traer soluciones. No lo cree. Lo que cree es que va a patear el tablero.
Y patear el tablero significa que se vayan todos para volver al 2001. Al 2001. Entonces, que se vayan todos han encontrado una personalidad agresiva, una personalidad que dice cosas que otros no dicen, además ha calificado a esta decadencia política a través de sus representantes como una casta, y ha sido un gol de media cancha. Cuando él define con su agresividad y su forma de plantear las cosas que hemos sido gobernados por una casta, eso ha entrado en un sector de la sociedad de forma muy penetrante. Sí, por supuesto, son los votos, es la realidad. Entonces vos dialogás, como podés dialogar vos, yo, con gente que piensa la política, que está en el mundo de la economía, que labura, y te dicen, no me importa. No, pero no me importa. O sea, el proceso es terminar con esto, demostrarle que así no. Por supuesto, cuando uno va y le dice, pero mirá que las consecuencias, porque en definitiva no tiene equipos, en definitiva su discurso puede llegar a ser una gran estafa, en definitiva puede irse, en definitiva tiene más coherencia su vicepresidenta dentro de la posición de derecha, que es la representante genuina, Villarreal, que él, sí. Entonces, lo mismo, no importa. O sea, no hay argumentos racionales para prever las posibles consecuencias de alguien que no tiene equipos, que vocifera un discurso que ha penetrado profundamente en un sector de la sociedad por lo que te acabo de decir, y que va a lidiar con provincias que son absolutamente contrarias a lo que él postula, salvo que sea todo falso, lo cual en la dirigencia política o el sector de la dirigencia política no está allá. Cuando digo todo falso, quiere decir que si llega a ganar, va a empezar a transar. Bueno, pero es que, atendeme, Eduardo, lo que pasa es que ese es un temor que está absolutamente fundado, porque si no, no hay forma de explicar su acercamiento nada más y nada menos que con Luis Barrionuevo y con Facundo Moyano. Es decir, que son representantes de la peor casta que tiene este país, que es esa dirigencia sindical corrupta que de hace 35 años que está enquistada en los gremios, en las obras sociales, en la distribución de fondos y de subsidios. Es decir, eso es realmente muy serio. Y a ese sector le manda un mensaje que debe estar ligado a conversaciones. ¿Cuál es el mensaje? Cuando vota a favor del proyecto de disminución de ganancias que beneficia a un sector muy pequeño de la sociedad y que lo van a pagar los que lo pagan siempre. Claro. ¿No? Son 800.000 los que se benefician. Bueno, entonces, con mayor razón. Entonces, él manda un mensaje ahí, que no nace de la nada esos mensajes. Esos mensajes nacen de la posibilidad de ya entroncar, si yo gano, usted, la negociación política, que como decía uno de los panelistas, va a desilusionar a los que los votan. Pero hoy ese votante no piensa en eso, piensa que se vayan todos. ¿Por qué no es un líder? Porque un líder es una persona reflexiva, es una persona que te dice qué es lo que aspira, cuál es el sueño. No habla solamente de la destrucción de lo que hay, habla de qué aspira para la sociedad, cuál es la armonización, cómo va a coordinar los intereses, los distintos intereses sectoriales, cuál es el proceso. Esta es una declaración de guerra sin tanque, dice llanamente. ¿Cuándo la sociedad se va a dar cuenta? Quizás se gana al poco tiempo. ¿Puede darse cuenta antes? Bueno, hay un proceso y hay distintas generaciones, porque el voto es transversal, ¿no? No solamente los jóvenes. No, sí, efectivamente. No solamente los jóvenes y de distintos sectores sociales. Si llega a ganar Entre Ríos Juntos por el Cambio, es muy posible que en el capital gane. Esa sí que sería una sorpresa que no ganara el candidato. Y en Buenos Aires hacen una buena elección, no digo que ganen. Eso puede llegar a modificar, no digo a los jóvenes, pero a muchos integrantes de ese voto o postulantes de ese voto que están mayores de 30, 40 años, que ya tienen alguna experiencia histórica y que saben que, en definitiva, junto con el cambio, más allá de los errores que ha cometido, ha aprendido, o uno piensa que ha aprendido esos errores, y hay un equipo sólido. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero hay un equipo sólido. Sí, efectivamente es así. En definitiva, de los tres candidatos, el único que tiene un equipo sólido es
Patricia Bullrich, ¿no? que ha dicho, señor, esto se hace así, 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 así. Es decir, vamos a hacer esto y explican cómo lo van a hacer. Ese es el tema, ¿no? Hay que leerlo ese tema, porque es realmente interesantísimo. Totalmente. Y aparte de eso, está el tema de la confianza. Cuando yo digo no es un líder, es porque no es un tema de confianza. Es un tema que ha dicho lo que cada uno de esos ciudadanos que le votó querría decirle él a la conducción política que hemos tenido. Ese es el tema. Cada uno de ellos, bueno, no lo digo yo, lo dice este señor, ¿no? En el caso del señor Massa ha tenido tantas posiciones contradictorias, tantas, que la señora Cristina Kirchner dudaría mucho de haberlo apoyado porque no sé qué va a pasar con ella el día. En función de la experiencia de este señor, ¿no? En función de cómo se ha comportado. Habría que preguntarle... Él la quería poner presa, ¿te acordás? Habría que preguntarle, por ejemplo, a alguien que podría hablar muy bien, esta señora Stolbizer, ¿no? Que le dio una... ¿Cómo te podría decir? Un título de honesto, de qué sé yo, porque ella lo es. Sí, y un día para el otro, cuando salió esta coyuntura, la señora Stolbizer quedó a la vera, con un alto costo político, porque me da la impresión que este señor, al cual admiran muchos, porque en Argentina hay un tema de una cultura que facilita esta decadencia política, de admirar al vivo argentino, ¿no? Y el vivo argentino es pan para hoy, hambre para mañana. Y hoy ni pan, porque hoy no hay vivo que arregle esto en el corto plazo. Massa es exactamente la personificación del vivo, ¿no? Pero es que es así, y lo lamentable, y lo más lamentable, y esto lo digo muy firmemente, que hay sectores empresarios que admiran a este señor, claro, negocian con este señor, sí. Pero este señor es el prototipo de lo que nos ha llevado a la decadencia. Y no digo que no sea una persona inteligente, no dije eso. No, si no fuera inteligente no estaría donde está. No estaría ahí. Y no haría temblar a todo el mundo. Entonces, digamos, ¿qué queremos nosotros que nos conduzca? Yo aspiro a que nos conduzca a personas que por lo menos le crea lo que dicen, lo logren o no lo logren, pero que le pueda creer lo que dice. O sea, la intencionalidad, la búsqueda, lo que pretende, ¿no? Y volviendo al punto, es posible que si se gana Entre Ríos por Juntos por el Cambio, si se hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires y se remata como viene haciéndolo en la capital federal, esto cambie una parte de ese voto, digamos, con las características de que se vayan todos. Porque además, esta señora Bullrich, la gente sabe que es agresiva. Justamente los que menos la quieren a la señora Bullrich son los sindicalistas. Sí, seguro. Porque además los conoce muy bien. Ella los conoce muy bien y los enfrentó. Y los ha enfrentado. Y eso, más allá de sus limitaciones, se compensa con un equipo, pero la gente que piense que ella puede enfrentar factores de poder, que no sé si Milei los va a enfrentar, como bien vos lo dijiste que está mostrando, eso le puede dar una línea de dirección y un fortalecimiento. Los candidatos a presidente que tenemos no es lo que uno querría, es lo que tenemos, y dentro de lo que tenemos me parece que la fortaleza de Bullrich es su capacidad de valentía, su capacidad de enfrentar factores que, como dijiste vos, hace 40 años que arrastran un proceso de corrupción y de uso del poder desmedido. Hay que hacer una revolución en la educación, y para hacer una revolución en la educación hay que enfrentar el gremio de los maestros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero a la vez hay que saber... Están todos copados por el kirchnerismo, esos gremios. Fundamentalmente. Pero hay que saber además que cualquier política de reordenamiento, el costo no es la provincia de Formosa, esto lo quiero decir también, claro. El costo no es la provincia de La Rioja, que en términos, digamos, de relación porcentual de ingresos dependen del Estado Nacional. El problema es el conurbano. El gran costo a enfrentar, el problema financiero, el problema económico es el conurbano. Un sector social destruido a partir del proceso militar, como lo he escrito por ahí, los procesos hiperinflacionarios, ¿no? La política de Cavallo y luego la misma política de cada uno de los gobiernos que siguieron. Entonces es un Estado desmembrado el
que son, muchos de ellos se están acercando. Sabes que lamentablemente podríamos seguir conversando hasta mañana, pero se nos acabó el tiempo, como siempre ocurre. Es decir, dejaba el espacio amplio, pero lo ocupamos rápidamente. No obstante, tus definiciones, han sido absolutamente claras y tajantes. Gracias. A vos, gracias, Gustavo.